¡Qué nervios! Bienvenidos a la manzana del Edén. Sí. Ya por fin, que parecía imposible. Ya van, este es el tercer intento, o el cuarto, no me acuerdo. Supuestamente el día 1 de enero de este año. Lo intentamos. Ya no es que lo intentásemos, es que supuestamente ya debía de estar subido hace un mes. El día 1 se iba a subir. ¡Qué desastre! Somos unos procrastinadores y unos desastres. Bueno, no, fue culpa del audio. Se oía fatal, de verdad. Y mira que lo hicimos entero, empecé a editarlo, no había manera. Pero ya estamos aquí, con más información todavía. También es que ya somos novatos, mucho más novatos. Me sigo sintiendo una bebé recién nacida. Sí, es verdad. Vale. Bueno, no voy a presentar todavía el tema porque quiero dar las gracias al autor del tema, de la canción, del cover de Extremoduro, de la canción de Si te vas, al autor, que es Cristian Ibars, que es un youtuber, músico, que hace composiciones sobre todo con violín, y ha sido muy amable de dejarme utilizar su tema. Así que muchas gracias. Tenéis que ir a su canal de YouTube. De todas formas, lo voy a dejar en todos los episodios en la cajita de descripción. Y menos mal que se ha ofrecido, porque en un principio... No se ha ofrecido, yo le he pedido. Sí, vale, eso es verdad. Pero aún así, él nos lo ha dejado. Sí, ha sido súper amable, la verdad, un encanto. Y menos mal, porque estaba la cosa, cuando estuvimos hablando a ver cómo lo hacíamos, el tema de la música, había un que comentar, porque mía, no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Todo el rato viendo lo de la Sky, que si había que pagar. Sí. Yo no entendía, porque la verdad es que el precio no es bajo. Pero bueno, que ya no es por el precio en sí, sino que era el papeleo que había de tener que hablar con la Sky. Creo que también había que enviarle un mensaje al grupo. ¿Qué sé si esa gente lee los mensajes que se le escriben, ¿no? Así de manera random. Claro, de los fans les puede llegar perfectamente al día, yo qué sé. Por eso que 100, exacto. sí, A lo 100 mejor mensajes. le envías un mensaje a cualquiera y a saber cuándo te contesta. Bueno, el caso es que, de todas formas, tampoco sabíamos qué canción poner ni nada. Yo vi el cover de este chico y me enamoré. Y dije, esto es lo que yo quiero, justo lo que busco. Vamos a hablar en este primer episodio, capítulo, de un tema bastante metido en la sociedad. ¿Qué me haces así con el dedo? Porque te tapas la boca. Antes nos presentamos o... Ah, sí, hay que presentarse. Claro. ¿Verdad? Que esto funciona así. Pensábamos poner alter egos. Tú tenías ahí 3 o 4 opciones. Sí. Madre mía. Que lo sí. que le gusta llamarse de otra manera. Buah, que sí, es que, hombre. José. Suena más guay, Tito Olivio. Polivio, y ya había un momento Polivio. Que dije, sí. Nada que preferir Polivio a José, tú también. El nombre de un gran historiador del mundo antiguo. Y bueno, perdóname. Y luego ya, el más guay de todos, estaba el de Jenofonte, también historiador y un gran militar. En algún episodio hablaremos de ese hombre. Sí, puede caer. Y luego ya el rey de reyes. El rey de reyes, Ozymandias. Poca cosa. ¿Qué ego tienes? Sí. ¿Tú cómo te llamas yo? Ozymandias. El rey de reyes. Contemplad mis obras. Menos que Ozymandias. Contemplad mis obras. Poderosos. Ahí estaba muerto. Y desesperad. Aunque todavía no he hecho nada, pero bueno, va fraguándose la cosa. Poco a poco. Vale, pues tú eres José. Hemos concluido con que tú te llamas José. Yo soy Julia. Y vamos ya casi 5 minutos de episodio, de introducción, y estamos todavía con los nombres. Yo soy Julia, encantada de conoceros. Acabo de salir del cascarón de un grado superior de dietética, así que soy dietista. Y ahora estoy pues buscándome la vida antes de entrar a la universidad. Y yo soy José, soy historiador del arte, pero me encanta la historia, aparte de la historia del arte, porque considero que van de la mano, más de lo que parece. Tú eres un historiador medieval. Sí. A mí no me engañas. Bueno, pero me gusta todo, es lo que es. Me gusta todo. Sí, me gusta todo. Y pues aquí estoy dedicándome a la divulgación contigo. Pues eso está muy bien. Muy bien. Fíjate.
¿Quién te lo iba ¿verdad? a decir a ti? Que te vas a dedicar Fíjate. conmigo a divulgar sobre historia. A divulgar cosas. Hace un año te lo dicen y no te lo crees. No, que va. Si el podcast, bueno, pues está súper guay, me molan. Pero hacer uno, en la vida me lo he planteado. Pues fíjate, aquí te encuentras. Ujú. Bueno, es que vamos a quedar súper raro aquí hablando con las S. Si somos murcianos, Bueno, estás pero- cantando. La gente va a decir, ¿pero esto qué? ¿Esto qué? ¿Quién se ha creído? Provincianismo. De vez en cuando me saldrá algún murcianismo. Bueno, hay que darle también un toque Bueno, que parezca incluso un poquitín intelectual, yo qué sé. Pero venga, vamos al lío. bueno, Ujú. nos faltaba la cerveza, pero acabamos de comer. José ha hecho una pedazo de lasaña Ujú. que me cago en... Me callo, porque su madre no tiene la culpa, pero me he hinchado. He repetido 2 veces. Poca broma. Menuda digestión pesada, ¿eh? Luego, después del podcast, haré ejercicio. Sí, para bajar todo eso. Dios mío, qué hincheta. Bueno, qué chincheta. Vale, vamos con el tema que se nos presenta aquí. Ujú. Espumosa, burbujeante, deliciosa, Amarga. Amarga sobre todo al principio. Cuando te haces al sabor, Ujú. te sabe hasta dulce. Sobre todo cuando llevas un día ahí laborioso de estos que dices tú, Dios. Dios, cómo estoy sudando. Después de una jornada laboral. El primer del trago copón, es el mejor. El primer trago. Pues ya ves, se sabe a gloria bendita. Ujú. La cerveza. ¿Tú eres de beberte el culo? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Te bebes el culo? sí, me bebo el culo. Qué morboso. Mucho. ¿Te vas a beber ese culo? Oye, dame ese culo que parece que se puede beber. Ay. Mientras no esté caliente, pues. Suele estar caliente. Lo que pasa es que cuando bueno. te bebes los culos es porque ya tu paladar no distingue Ya nada. no, ya te da igual. Ya, porque te sí, metes a la sí, boca. Culo, lo que sea. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar esta apasionante aventura por la historia de nuestra burbujeante amiga? Pues dicen por ahí que la cerveza tiene un origen egipcio, pero realmente... ¡Hala! Ya has hecho spoiler. ¡Hala! ¡Me cago en todo! ¡Venga! Ya jodió la peli. No, era lo que tenías que decir. Vale. Sigue por ahí. Ya me has jodido el guión. Oh, Dios mío. Sigue con lo tuyo, sigue hablando. Bueno, no, sí, pregúntamelo después. En fin, la cerveza tiene un origen en el neolítico. Neolíticos, Ujú. hace un tiempo de eso. Hace un rato, sí. Hace un ratete. Sí, es una época que abarca desde el 12.000 al 3.000 antes de Cristo. Ujú. Con la llegada de la agricultura. Con más la o llegada menos. de la agricultura, sí. Hay zonas que hace 10.000 años, hay zonas que hace 15.000. Depende de la zona geográfica, pero sí, más o menos. La cerveza se surge cuando se inicia la fase histórica conocida como el neolítico, en el que el ser humano ya deja de ser un ser nómada y se establece en puntos concretos de la geografía del globo. Entonces, Se vuelven sedentarios. se vuelven sedentarios. Los restos más antiguos se encuentran en una cueva cercana a la ciudad de Haifa, que es una urbe que se encuentra en Palestina. Y esta zona geográfica es de vital importancia porque conecta 3 continentes. Oriente Próximo conecta con Asia, en la lejana Asia, el norte de África Entonces, y Europa. China, India, efectivamente. Claro, por eso uno de los restos más antiguos que se han encontrado, es en China alrededor de 7.000 a.C. Pues se hacía con arroz, ¿no? Algo de eso me pareció leer Sí. por ahí. La cuestión es que estos restos que se encuentran en Haifa son incluso más antiguos que estos que acabo de Sí, comentar que ya, se encuentran en ya. China. Primero en Pertenecen- Haifa. Ujú, primero por en zona de Haifa, Palestina. alrededor del 11.000 a.C. Bastante tiempo. No, hace ya. ¿Y Ujú. cómo se hacían? No, imagino que no tenían la tecnología que tenemos ahora. Pues a ver, era una cerveza espesa. Lo que se hacía era moler el grano y se tostaba o horneaba. Entonces se mezclaba con agua y tenía era básicamente como una gachas de cerveza. Ya, nutritivo. Ujú. Era muy nutritivo, pero como llevaba un proceso laborioso para hacerse, llevó a una jerarquización social. Es decir, al final quien bebía cerveza eran
los altos cargos de esos primeros asentamientos ya. del Neolítico. Y ahora es cosa Y ahora se de bebe... pueblo llano. Sí. Para quien no lo sepa, aquí en Murcia hay una zona donde prácticamente por 1 euro tienes 2 quintos. Vamos, te pega una promoción de una cosa Vamos bastante... a ayudar al pequeño empresario. Sí. Venid a Murcia a beberos 2 quintos por 1 euro. Uh-huh. Entonces, claro, esta bebida inicial era, como bien has dicho, más un alimento que una bebida refrescante, como hoy en día lo tenemos muy asumido. Lo que pasa que, claro, como era un producto que tenía cierto coste, se utilizó también para rituales tanto funerarios como mágicos. Entonces, por los sedimentos que se han encontrado en yacimientos arqueológicos, se ha descubierto que se mezclaba con un tipo de planta muy común en la zona del Mediterráneo, que es la artemisia. Artemisia. Uh-huh. O sea, como la diosa, ¿no? Artemisia. Uh-huh. Nada más que con una y demás. Resulta que esta planta tenía un uso muy común en los rituales en los que se buscaba fomentar o mejorar habilidades intuitivas y psíquicas. Es decir, para conectar con gente del más allá y todo eso. Ya. Los Esos espíritus, viajes astrales. Alucinógenos. Claro. Ay, mira un enano. Eso es un duende. Sí. Claro. Y no solamente se encuentran restos antiguos en la zona del levante del Mediterráneo. Aquí en España tenemos restos también bastante... Claro, eso te iba a preguntar. Uh-huh. Si en España teníamos alguna reminiscencia. Pues mira, sobre todo las más antiguas se encuentran en el periodo que se llama la fase de la cultura campaniforme, que abarca el 2900 y el 2500 a.C. Es decir, es la época que cierra con el Neolítico e inicia la fase de la edad de los metales, concretamente la edad del cobre. Pero aún así, todavía más antiguo que eso, existe un yacimiento en la cueva de Can Sarduní, en el macizo del Garraf, perteneciente a la comarca de Baix Llobregat, que se encuentra a 25 kilómetros al sudoeste de Barcelona. Por si queréis ir. Por si queréis ir a verlo. A veros una cerveza, 25 kilómetros de Barcelona. Efectivamente. Ahí están los restos más antiguos que se conocen de la península, que pertenecen al Neolítico poscardial, la última fase del Neolítico, que comprende entre el 4500 y el 4000 a.C. Se hacía, por lo que se ha encontrado, con cebada malteada, y ese mosto resultante se fermentaba a través de la técnica del broceado. ¿El bronceado? Broceado. No se bronceaba. No. Para quedar guapo. Y para lograr esa fermentación se mezclaba con un fruto procedente de un arbusto muy característico de la zona, que es el madroño. Que su fruto tenía un 20% en azúcar. Y eso favorecía la fermentación de la cerveza. Pues fíjate. Entonces con el... Bueno, ya son sedentarios y ahí podemos empezar con una civilización, ¿no? Claro. Empezaban a formarse las primeras civilizaciones o la primera civilización. Háblanos de eso, que sé que lo tienes por ahí apuntado. Pues que tras la revolución neolítica comienza la fase de la edad de los metales y con esta edad se inician las primeras civilizaciones de la humanidad. Concretamente la primera que se conoce es la Sumeria. Los grandes sumerios. Con sus hombres barbudos. Con tirabuzones y alas y cuerpo de león. Y cosas que se imaginaban. Vale, pues... Qué imaginativos. Esta cultura, la Sumeria, se inicia alrededor del 3000 a.C. ¿Cómo surge? Pues a través de no un cataclismo, sino un evento ambiental que baja el nivel freático del valle ¿Qué? Freático. El nivel de la altura del mar. De los ríos. Ah, de los ríos, vale, ya. Y entonces en ese valle que conforma el Tigris y el Éufrates, eso sucede hacia el 4000 a.C. Ah, buena zona para cultivos. Claro. Queda una zona muy buena para el cultivo, muy pantanosa y rica en los nutrientes necesarios para el cultivo. Sí. Y entonces surge la civilización sumeria, que se caracteriza por ciudades-estado, es decir, que cada una se gobierna a sí misma. Lo que pasa que hay épocas en las que
Había una que tenía el poder sobre las otras, Ya, lo la que hegemonía, suele ahí va, pasar, sí. sí, ya. Son sociedades agrícolas, ¿Eso hace cuánto tiempo de eso? alrededor de 3000 a.C. cuando surgen. 3000 antes de Cristo. Lo que pasa Unos 5000 añitos. que en esa zona el yacimiento más antiguo en el que se ha encontrado cerveza pertenece a 6000, es decir, incluso antes Ya. de la formación de la civilización sumeria. Que podríamos decir que no es que viniera la cerveza de fuera, sino que ya ahí ya empezaba... Sí, ya hubo había una producción. una pequeña cultura de eso. Ujú. Ya, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿Y cómo se integraba la cerveza en su día a día, ¿no? En su rutina? La cultura de la cerveza, ¿cómo se movía? Vale, pues todavía en el mundo sumerio la cerveza seguía un papel vinculado con la nobleza y con los rituales funerarios. Ya. Todavía Eh, no había llegado al pueblo llano. no, todavía no. Lo que pasa es que aún así era utilizada como alimento, mientras que el pueblo llano seguía consumiendo las semillas del trigo o la cebada El pan y todo eso, Ujú. ¿no? a través de la panificación de la semilla Claro, o en claro. forma de sémola, la nobleza sí que empezó a consumirla en forma de la cerveza. Lo que pasa es que conforme se fue desarrollando la civilización y la cultura de la cerveza se fue expandiendo al pueblo llano, que por cierto eran las mujeres las que se encargaban de la elaboración de la cerveza, lo cual indica que cada casa tenía su propia receta, la cerveza se consumía más que el agua incluso, porque claro, en aquella época no lo sabían, pero beberse el agua del río Cualquiera se lo bebía. con la cantidad A de... saber lo que había ahí. Pues imagínate. Claro, antes mucha gente se moría por infecciones. Ujú. Y si el agua no era potable, que era lo más probable, su papel hizo en ese momento. Su papel hizo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso hace de que en un futuro, en la civilización sumeria, Sí. las deidades vinculadas con la cerveza sean deidades femeninas. Por lo que hemos hablado. Fíjate, ¿eh? Ujú. Ahora que es una cosa más... que se tiene la imagen del tío que bebe cerveza y todo eso. No, antes Sí, era lo otra típico cosa del más. bar que van dos y piden una cerveza y una Coca-Cola, la Coca-Cola se la dan a la chica y la cerveza al chico. Micromachismo. Micromachismo. Qué poca vergüenza. Ujú. Pues Vale. se conoce hasta las materias primas que se utilizaban para su elaboración. En el mundo sumerio se utilizaba sobre todo como grano para la elaboración de la cerveza, el que procedía de la cebada, y se fermentaba con el azúcar procedente de distintos frutos, como los dátiles o el higo. Claro, me estás hablando de frutos muy altos. Muy altos en azúcar. En hidratos y en azúcar. Ujú. Y claro, era idóneo, ¿no? Para eso. A lo mejor también podrían usar un plátano. Lo que pasa es que plátano no había por ahí. No, eso viene... Pero Claro. sí, frutos con un alto contenido de azúcares que pudieran fermentarse. Y también se utilizaba un edulcorante que fue fundamental para el desarrollo de la civilización sumeria, que fue la miel. También se utilizaba para su fermentación. Claro. ¿Y cómo se llamaba la cerveza? ¿No? A ver, es que... ¿No era lo de la Sicaru? cerveza sí. Pero ¿qué pasa? Que con el tema de la cerveza, dependiendo de el volumen de la jarra con la que se servía, claro. El grano con el que se elaboraba. Claro. Si se elaboraba con un pan denominado bapil, recibía también otro nombre distinto. Hay muchas variedades y muchos nombres. He llegado a encontrar hasta 9 distintos. En función, claro, de todo eso. Incluso también del símbolo. Claro, si en cada casa se hacía su propia receta y todo esto, pues podía saber qué salía de ahí, ¿no? Y cada una sería su padre y su madre. Claro, aunque bueno, conforme se desarrolla la civilización sumeria, llega la fase del periodo dinástico. Sí. Entonces, Babilonia, que es una de las ciudades más importantes, se convierte en la ciudad hegemónica de la zona a través del famoso Hammurabi. Ah, el código. Hammurabi. Las primeras leyes, ¿no? Las primeras leyes de la humanidad que se conocen. Nos cortó todo el rollo. Nos cortó el rollo, claro. Entonces llega Hammurabi, que aparte de regular todo el estado, bueno, el imperio que había creado, regula también el consumo de cerveza. Porque estaba mal visto
que en aquella época era común que los hombres se iban de su casa, iban a unas tabernas regidas por mujeres, que le ofrecían cerveza y otra serie de servicios más... Cosas que ya conocemos. Sí, cosas que ya sabemos. Entonces, pues eso a Hammurabi... Hemos cambiado poco a lo largo de la historia, no te digo, No hemos cambiado nada. A Hammurabi, pues a eso no le gustaba mucho y quería que su imperio fuese un imperio, pues, decente. Porque, claro, él utiliza el código ya no solamente para regular la vida cotidiana, sino para legitimarse en el poder. Porque aparece en el relieve junto al dios Samas, que es el dios tutelar de la justicia en el mundo sumerio. El dios Samas. El dios Samas. Entonces, ¿qué hace Hammurabi? Pues todas las leyes que se dictaminaban en los templos, porque eran antiguamente los sacerdotes quienes llevaban la justicia en la ciudad, él lo que hace es recogerlo todo. Ya había formado un imperio conformado por varias ciudades, recoge todas esas leyes y las conforma en una. Pues ¿sabes qué? Dime. Del código de Hammurabi sé que también llegaron a regular las sanciones a los médicos que cometieran negligencia ¿Sí? contra los enfermos. Jolín, qué curioso. Claro, porque, a ver, antes la medicina tenía un toque muy astral, muy mágico, ¿no? Y a saber cómo eran los tratamientos para curar ciertas enfermedades que no entendían cómo funcionaban. Claro. Y ese código también llegaba a regular las sanciones. Por si a algún médico se le ocurría hacer cualquier barbaridad. Claro, es en esta época también cuando Hammurabi dice la cerveza tiene que tener una receta única. Entonces surge una deidad que se le otorga el patronato de la cerveza, que es Ninkasi. Era una mujer. Era una mujer. Ninkasi. Era Ninkasi. Quien en su himno, que aparte de para glorificar a la deidad, se cantaba en el momento en el que se abría una taberna nueva. ¿Ah, sí? Sí. Es súper curioso. Ya ves. Ahí se regula la elaboración de la primera cerveza. Lo que pasa es que está escrito de una forma muy poética. Vamos, que ahí aparecen ingredientes, cómo debe de hacerse, los días de fermentación y todo. Lo que pasa no era el típico manual de instrucción. No. Lo que pasa era es que un poema que te hablaba de... Es un cántico, un himno, una letanía a la diosa. ¿Y cómo se bebía esta cerveza? Con pajita. Con pajita. Vete la tu obra con pajita. Joder. Te pegan una hostia, como te vean. Te echan del bar a puñetazos de... Tienes una cerveza y así me pone un tercio, entonces saca tu pajita de tu bolsillo y la pones. Ostras, tardan en echarte. Lo que pasa es que eso... Paja y vete. Con pajita a lo mejor incluso te sube antes, ¿no? Tiene que pegar un pelotazo. Hombre, primero que te dan marcases, eso seguro. Y con pajita creo que sí, que o te lo ves más rápido, creo, o no lo sé, pero algo, no sé si es un mito, también te lo digo. Pero sí, algo de eso tengo entendido. Bien, pues este dato que acabo de aportar se sabe por una tablilla donde hay un relieve que pertenece... Sí, que antes no había papel. No, se escribía en No barro. me pillabas. Sí, en el barro, en tablillas de barro. Esta tablilla pertenece al periodo protodinástico III. A ver, así una pequeña aclaración por encima. Antes de la formación de la civilización babilónica, la civilización sumeria estaba dividida en periodos protodinásticos, que consistía en que, en función del poder de cada ciudad del Estado, esa ciudad regía su influencia sobre el resto. No era un control directo, pero sí tenía su cierto poder. Un ejemplo así para que se haga el oyente una idea es el periodo clásico griego, cuando por ejemplo Atenas, Esparta o Tebas tenían su influencia. A ver, dímelo más lento. Pues eso, que como en Grecia... Lo último, los 3 sitios que has dicho es que no te he entendido. Pues en el periodo clásico griego, sí. Cuando una ciudad alcanzaba una hegemonía, o sea, tenía poder, ya sea político, económico o militar, sobre otras ciudades, ejercía poder sobre ellas, pero no un poder totalitario. Sí. A fin de cuentas se regía por sí misma, pero en caso de, por ejemplo, necesitar ayuda militar, pues tenía que acudir sí o sí. Yeah. Pues algo parecido pasaba en ese periodo protodinástico. Yeah. Bien, pues hacia el 2600 a.C. Se elabora esta tablilla que pertenece a el periodo hegemónico de la ciudad de Kish, una de esas ciudades-estado babilónicas.
Ya, una de tantas. Ujú. Una de tantas. Y luego, también esta cerveza se utilizaba como método de pago. Ya, claro, no había dinero. No había moneda. Al Entonces, menos no en ese lugar. no, la moneda Todavía no... hasta en el ningún siglo sitio. VII no hay moneda y estamos Ya. en el 1800, 2000 antes de Cristo. Que No. estudiando filosofía me enteré hace poco que se acuñó la primera moneda en Lidia. Libia. Ponía Lidia. ¿Lidia? Era Lidia. Uy, pues no tengo yo ni idea de eso. Tengo que investigar. Pero bueno. Bueno, pues con Hammurabi, para que los obreros que construían los recintos palaciegos y los templos y tal, y las distintas construcciones de la ciudad, las murallas y todo eso, no se vieran estafados por el pago, reguló que se tenía que pagar diariamente a cada obrero en cerveza. Y a cada obrero se pagaba con 0,8 litros, es decir, casi 1 litro de cerveza se le pagaba. Oye, ¿sabes qué graduación podría tener? Eran graduaciones bajas, no eran muy altas, solían Pero variar baja entre que para ti. pues 3,5 grados, más o menos. 3,5 grados puede ser una cerveza de ahora. Es que luego hay otras cervezas que agüita. Ya. Ya las veremos más adelante. Vale. ¿Y pasamos ya de civilización o tienes algo más que contarme? Sí, y referido hacia los pagos. Bien, pues, por ejemplo, he encontrado por ahí que a los enterradores también se les pagaba con cerveza. Entonces, cuando una figura importante se moría, porque si era un tío cualquiera, te hacían un pozo y te enterraban y ya está. Cuando alguien importante se moría, el enterrador que realizaba todo el ritual, que normalmente era un sacerdote, perteneciente a un gran templo, recibía como pago 7 cántaros de cerveza y 420 panes. 420 panes. Pero cuando se vaya a comer el tercero... Ya va a reventar. no es que vaya a reventar, es que el resto ya está malo. Pues sí, ese era el pago. Luego, pan duro ya para lo que queda de año. Imagino que con el se elaborarían cerveza también. Luego, a los ayudantes se les pagaba con 120 litros de grano, una túnica, un cabrito y una cama. Y ya por último estaban los plañideros, que eran pues los que iban a llorar al muerto. Sí. Voy a pagarle yo también a algunos plañideros. Para que me lloren. Ya te lloro yo. Ya te lloro yo. Al plañidero se le pagaba con 60 litros de grano. Y ese dato se conoce por un descubrimiento que se hizo de una serie de textos pertenecientes al tercer periodo protodinástico, alrededor de 1350 a.C. 2350. Más moderno que lo del periodo anterior de la ciudad de Kish. Pues resulta que en esta época reinaba el rey Uriuningina en Lagas. Uriuningina. Y fue durante este periodo... Que se lo traen, con ese nombre. Uriuningina. Y fue durante este periodo donde se ha descubierto el pago a los enterradores. Y otra cosa muy interesante, que como hemos dicho antes, la cerveza estaba muy ligada a la magia, a los rituales. Hay un ritual de exorcismo donde la cerveza aparece vinculada. Y lo tengo por aquí. Es que habían, por la antigua Sumeria, habían 3 tipos de médicos. Estaba los médicos sacerdotes, los médicos laicos, que eran cirujanos y barberos, porque antes la profesión de barbero y cirujano... Lo mismo te limpiaban la barba que... Exacto, que te te sacaba algo de dentro. Y el tercero eran exorcistas. Que antes el exorcismo, que quien te entrara un diablo dentro, pues era una cosa muy común. Pues, por ejemplo, este rito que he encontrado por aquí se hacía pidiéndole al dios Samas, este dios de la justicia que ya he mencionado, se le pedía que librase a un feto, ya sea un feto humano o de un animal de tu ganado, que lo librase de cualquier mal, porque la malformación era muy, muy común en esta época, que surgieran... Normal. Sí.
Entonces, Las claro, deficiencias nutricionales, el consumo de alcohol tan arraigado y todo eso, te podía salir cualquier cosa. entonces, este ritual consistía Mira, en... no me sigue el rollo. Sí, sí te sigo. Sí, sí te sigo. Pues a que no sabes que en Dime. la antigua Sumeria también la enfermedad era por un sertu, que era algo así como un castigo divino. O sea, la enfermedad era que te estaban castigando. Claro, por Y el eso... exorcismo era un castigo divino, ¿no? Imagino, no sé. Por eso iba... Todo concuerda. Por eso iba el tío al sacerdote del dios Sama a pedirle que le haga un exorcismo, que lo voy a leer, pero me has cortado. Ay, perdóname. Lea. Bueno, pues el ritual consistía en que el tipo que padecía ese mal, esa malformación de su feto, de su hijo o de algún animal que tenía, iba al río. Y entonces construía una cabaña de mimbre. Por favor, haceros la imagen en la cabeza, porque va a ser gracioso. Entonces se levantaba un altar en el que se echaban plantas de tu propio huerto. Sobre ese altar se ponían 12 panes de espelta, se le añadían dátiles y harina. Entonces se encendía un quemaperfume con enebro. Un quemaperfumes con enebro. Llenas 3 jarras de cerveza fina y las pones. Se ofrecían panes panigui. Panigu, ahí pone panigu. Sí, panes panigu. Es que ya no sabes ni leer. Es que está lejos y ni la gafa esta está más. Pues Se ponían panes panigu y panes de oreja, un grano de plata, un grano de oro como regalo a Dios del río. Entonces se pone un zu de oro en la cabeza del feto deforme. Se le ponía también un pectoral de oro atado con una cinta roja en el pecho y se arroja el feto deforme a la planta del huerto. Y a raíz de eso se pronunciaba una letanía a Samas y a Dios del río y finalmente el exorcista era quien continuaba con el ritual. ¿Y funcionaba? No lo sé. Vamos, si funciona. No lo sé. Que me digan cómo. Bueno, ya. Ya me he quedado a gusto con Te doy Sumeria. los sumerios un poco hasta la coronilla. Vale, tú antes me has dicho, la gente cree que el origen de la cerveza es del Antiguo Egipto, pero no. No. Y ahora, si no es del Antiguo Egipto, ¿cómo llegó a Egipto? Ahí te lo dejo. Bueno, pues primero tengo ¿Tú? que hacer una pequeña introducción al mundo egipcio, ¿no? Ah, bueno, tú introdúcete como quieras. Mientras me hables de los egipcios y de su cerveza... Pues a ver, el Egipto faraónico surge hacia el 3100 a.C. Porque antes no era faraónico. No, antes lo que pasaba era que durante el periodo neolítico había una serie de asentamientos a lo largo de las dos vertientes del río. Y entonces con el inicio de la desertificación del Sáhara, que tiene lugar... Antes el Sáhara era una sabana. Lo que pasa es que comienza a desertificarse hacia el 5000, 4000 a.C. y entonces todos esos asentamientos se ven potenciados por un boom migratorio de toda esa gente que huye de la sequía que se va produciendo en el Sáhara. Un éxodo. Hay un éxodo hacia el Nilo. Que me quedo sin agua. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas ciudades fueron creciendo, formándose zonas de poder hasta que se diferenciaron dos importantes, que son el Alto Egipto, que es toda la zona sur, y el Bajo Egipto. Es gracioso, ¿no? La zona de abajo era Sí. el alto, La zona de arriba montañosa era el bajo. y la zona de arriba es el bajo, la zona del delta. Es que no conocían el mapa. No lo sabían No cómo sabían, no se orientaban bien. No habían globos terráqueos. era. Y entonces, ¿cómo se forma el Egipto faraónico? Pues llega un rey del Alto Egipto que se llamaba Namer o Menes y toma la ciudad de Buto, que era la capital del Bajo Egipto, y unifica todo el territorio. Entonces empieza la primera dinastía Les acabó todos juntos. y el Egipto faraónico. Todos a una. La cuestión es que la cerveza ya estaba presente Ah, que se en va esta a oír época. la cucharilla de mi madre. No se va a Que oír. estamos grabando en mi casa. Y está mi madre por ahí haciendo sus cosas, su café de la tarde. Y yo estoy oyendo pa. Hombre, no creo. A ver, Gracias, mamá.
Bueno, sigamos Esto con tiene... los egipcios. Y tampoco es un micro, si estamos empezando, si vierais cómo estamos grabando, Madre mía. es que da vergüenza, pero bueno, Vergüenza. es la primera vez, lo sentimos. Imagino que con el paso del tiempo, si somos continuos, Si tenemos, somos continuos, a lo mejor grabamos mejora- este y decimos, o sea, toma por culo. invertimos un poco más de dinero o algo, no Me sé. lo paseo bien, ya está. Sí, bueno, pues eso, la cerveza ya tiene mucha importancia en esta época, al igual que en el mundo sumerio, tiene una elaboración a nivel familiar. Y también eran las mujeres las que se encargaban de la elaboración de esta primera cerveza. Lo que Siempre llevó nosotros. siempre. Lo que Nosotras llevó... la hacemos, vosotros os la bebéis. Vosotras también. Bueno. Porque si no esos fetos deformes, a ver, ¿por qué A salían? ver, ¿de ¿de dónde venía salían? ese ¿De dónde feto salían? deforme? ¿De dónde salían? ¿A quién te ha tirado? Ujú. A un enano. Ah, la cuestión es que se bebía también a diario, tanto por los niños como por cualquier individuo de la sociedad. Toma ya. Ujú. Niño, ¿quiere droga? Vale. ¿Cómo se elaboraba? Es importante que la gente lo sepa también, ¿no? ¿Te vas a hacer tú mismo las preguntas? Si Sí. te vas a hacer tú mismo las preguntas, yo aquí no pinto nada. Vale, ¿cómo se elaboraba? Pues mira, se elaboraba con espelta, a diferencia del... Primordiaba el espelta, aunque también habían otros cereales importantes, como la cebada o el trigo, y se le añadían frutos maduros para favorecer esa fermentación. En caso de no utilizar esos frutos, se utilizaba una planta denominada lupina, que tenía un 13,5% en azúcar, y para darle un toquecillo se le ponía canela para perfumarlo. Hay mucha gente que no le gusta la canela. Pues muy mal, está muy rica. Muy sana que es. La de Ceilán, ¿eh? Bueno, a ver. Mira, y si has estado oyendo muy flojo. No se está captando la esencia de la voz. Nos tiene que captar la esencia de la voz. ¿Cómo que no me capta? Pero vamos a No ver. me está captando la esencia este micro. Qué pronto Es que vamos a somos muy cambiar. pobres. Qué pronto vamos a cambiar. Pobre. Qué progre. Ujú. Qué tontos somos también. Qué progre. Qué tontos somos también. Vale, entonces. ¿Y fuera de Egipto? Ujú. Porque ya había y se empezaba a ver rutas comerciales, se empezaba a tener contacto con el exterior, ¿no? O me estoy aquí colando. No, que va a ver. Fuera de Egipto se estaban acostumbrando más al vino, ¿no? Ujú. Los griegos, los romanos. Sí, por ejemplo, hay... ¿Cómo recibieron? Vamos a eso. A ver, los egipcios... Vamos a eso, por favor. Vamos Julio, a vamos a eso. ¿eh? Vamos a Déjame a mí. Sí, sí. A ver, los romanos... Fíjate, los romanos tuvieron una buena consideración de la cerveza. Fíjate, qué majos. Sí. Hay un escrito de un viajero de la... Cuando ya Egipto fue provincia romana, llamado Diodorus Siculus, quien decía que la cerveza egipcia no tenía nada que envidiar en dulzura, sabor y olor a los vinos de Roma. Toma. Toma. Yo soy un pro cerveza. Ujú. Yo que el vino... Bueno. Uy, no. El vino... Yo lo intento, pero no es mi amigo. No me acepta. Y luego los griegos. Los griegos. Ujú. Eso se hicieron de rogar. Es que los griegos eran muy suyos. Los romanos eran más de... Se lo tenían muy creído. Sí, los griegos eran... O sea, perdón, los romanos eran más de decir, pues esta cultura me mola, me cojo esto. Esto está guay, me lo quedo también. Se Pero lo los, caga todo. los griegos son muy suyos. Entonces, ¿qué pasaba con los griegos? Que la cerveza egipcia no le gustaba. Ujú. Ya. La mayoría de los médicos griegos decían que las enfermedades que padecían los egipcios provenían de su elevado consumo de cerveza, porque según ellos se elaboraba esta cerveza con materiales precarios. Hay por ahí un escrito de un tal Dioscórides Anazarbeo, que ya fue un griego romanizado. Ya Grecia estaba dominada por Roma, pero aún así el tío seguía con que la cerveza egipcia que no hay. Y que no. Pues- Que me niego a beberme esa basura. Pues este tipo decía que la cerveza causaba micción. Eso sí es cierto. Pues mira,
afectaba a los A ver, riñones. no me digas, pues mira, tú cuando te bebes una cerveza no te dan ganas de ir al baño. Sí, claro, Y mucho. mucho. Aparte, afectaba a los riñones y los nervios, producía hinchazón, mala flema y una enfermedad que se llama elefantiasis. Yo no sé si eso es verdad, pero según Mira, este... digo yo que no. La cerveza no te va a producir elefantiasis. Que meas mucho, eso es cierto. Sí, y cuando lleva un litro más... Que se te... Bueno, que no es buena para los riñones, el alcohol no es bueno para nada. Y que se te hincha la barriga, pues sí, la verdad. Eso es cierto. Es cierto, pero la elefantiasis, no. ¿Qué pasa? Que en Egipto sí que podía haber bastante indicio de elefantiasis. ¿Qué es eso? Es esa enfermedad que se llama filariasis linfática, que básicamente que se te obstruyen los vasos linfáticos, que es una red, ¿no?, de canales que va por todo el cuerpo y transporta los desechos y las células del sistema inmune. ¿Qué es lo que ocurre? Que se te pega la elefantiasis por culpa de los mosquitos. Y en el Nilo hay muchos mosquitos. Uf, es pues una... Sí. Es una enfermedad típica tropical. Estos mosquitos te pican y en la zona de la piel te dejan sus larvas. Estas pueden llegar por un acceso al organismo, ¿sabes? Y allí pues causan estragos. Por eso se produce elefantiasis, no por la cerveza. Porque si no, estaríamos todos con deformidades. Porque la elefantiasis es eso, que sobre todo por la zona de las piernas, se te genera una hipertrofia y se te deforman los huesos también, ¿sabes? Eso es chungo. Sí. Te quedas, como dice la palabra elefantiasis, te Como un quedas elefante. como un elefante, exactamente. Claro, me imagino que este tal Dioscórides asociaría la elefantiasis a la retención de líquido. A lo que le interesaba. Sí, claro. No lo asociaba a lo que le interesaba. Como no me gusta la cerveza, eso es el... ¿Qué es eso? ¡Ay! Mira. La pinicultura, que no le gusta la cerveza. Vamos a cambiar. Vamos con el siguiente tema. Ahora vamos a entrar en el lado más místico de la cerveza. Dioses, rituales, ajuar funerario y mitos que podrían haber acabado muy, muy mal. Pero bueno, el mito va más adelante. Háblanos de los dioses. Pues en un inicio, el patrón de la cerveza fue una de las deidades de la creación egipcia, que fue Osiris. Lo que pasa es que con el tiempo la cerveza se fue adquiriendo un mayor grado de alcohol, se hizo más fuerte, entonces, claro, cuando tú te emborrachas lo destrozas todo, te vuelves hecho un salvaje, y claro, a los egipcios no les interesaba que el dios de la creación estuviera vinculado con una bebida que te ponía hecho un salvaje. No les interesaba. Entonces cambió el patronazgo hacia Hether. Hathor. Ah, Hathor, eso ya me suena más. Una deidad también femenina. Entonces... No? Sé que somos lo peor. Bueno. Depende para qué. Tú lo mismo eres muy buena, lo mismo estás en modo... En modo bicho. En modo bicho que lo te mismo. jodo la vida. Sí. Te pico como los mosquitos y se te hinchan las piernas. Me da elefantiasis. Me voy a poner hecho un elefante. Por mi culpa. Por tu culpa. A ver, la cosa es que todos estos rituales, salmos, plegarias, letanías que se han encontrado vinculadas con la cerveza, sí, han aparecido grabadas dentro de las cámaras funerarias, porque se buscaba, pues eso, que ya no solamente porque la cerveza servía para alimentar al difunto en el más allá. Algo le tenías que dar, ¿no? Si no, claro, se va a morir de hambre. En aquella época pensaban que aunque estuvieran muertos, tu espíritu se iba a alimentar en todo el trayecto ese que necesitaba, pues, Faraón cuando se moría para montarse en su barca e ir al final del Nilo
y unirse con el creador, ¿no? Un pie para el camino. Uh-huh. Entonces, en todos estos grabados se han encontrado infinidad de nombres de cerveza. Unas sí fueron con una receta tradicional para beberse, mientras que otras tenían un nombre poético. Así encontramos la cerveza negra, que era la más utilizada en Egipto, pero como bebida. Adquiría ese color por el tueste del cereal. Sí. Luego estaba la cerveza de hierro, cerveza del amigo, cerveza del protector, cerveza de adorno, la cerveza de la verdad, que era bebida... Hostia, esa era peligrosa. Esa era bebida por los dioses, y por esa vinculación a Osiris, cuando se producía esa cerveza o se ofrecía como ofrenda a los dioses, se guardaba exclusivamente en un complejo templario en el altar que pertenecía a Osiris. Esa cerveza sagrada, por así decirlo. Luego hay otra cerveza también mística, que es la cerveza de Gesat, que ya hablaré de eso más tarde. Y luego, cerveza vinculada exclusivamente al ámbito funerario, hay dos tipos, que estaba la cerveza de la eternidad de la eternidad. De la eternidad y la cerveza que no es amarga. Que no es amarga. Uh-huh. ¿Por qué no es amarga? Son nombres poéticos que se le daba, pues eso, la muerte, para que no sea algo triste, amargo. Más dulce o algo. O se endulzaba mucho más, sí. Ya. Échale extra de dátil. Uh-huh. Claro, y en cuanto a magia y rituales, hay un ritual protector contra fantasmas y picaduras de serpientes, que consistía en que... Que era lo mismo, ¿no? Allí estaban jodidos en Egipto, que o lo mismo te picaba un mosquito que te ponía las piernas como un elefante. Lo mismo te mataba una serpiente que lo mismo un escorpión. Un fantasma. Claro. Qué vida más dura. Sí. Sí, que... Entonces, ¿qué pasaba? Que había que protegerse con magia y con rituales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se hacía un ritual que consistía en picar un ajo, mezclarlo con cerveza y echarlo o en la puerta de la casa para que no entrase ni ninguna serpiente ni ningún escorpión, o se echaba en las tumbas para que no saliera ningún fantasma y te asustase en medio el ajo. Fíjate. Todavía sigue esa tradición del ajo vinculado con lo paranormal, con los vampiros y todo eso. Sí, te lo iba a decir. Fíjate, qué curioso. El ajo, ¿por qué? ¿Será por el olor? Como ajo ya no me quieres besar. Si como ajo ya no me besas. Sí, yo sí. A mí no me importa. ¿Me besas oliendo a ajo? Sí, claro. Eso es amor de verdad. Hombre. Echaros una pareja que os quiera besar después de haberos comido un poco de alioli. Y claro, otro dato muy interesante de los egipcios. Para los egipcios, el Heka, es decir, la magia, se absorbía a través del cuerpo. Es decir, tú necesitabas tener esa magia dentro de tu cuerpo para poder proyectarla. Oh, qué bonito. ¿Qué pasaba? Que los poético. Cuando un egipcio, un sacerdote en este caso, quería conjurar un ritual, lo que hacía era en un papiro, escribía con una tinta especial el hechizo mágico que quería realizar, entonces lo empapaba en cerveza y lo disolvía en agua. Y entonces, una vez quedaba disuelto, ese potingue que quedaba se lo bebía. Y ya podía realizar la magia. De verdad. No sé, imagino que en un momento dado a alguien le funcionó. O creyó que le funcionara. Creyó que le funcionara. Sí, el efecto placebo. Es un poco... ¿cómo se llama esto? Esta medicina que no hace nada. Homeopático, el efecto homeopático. La homeopatía de aquel entonces. Pues papiro con cerveza. Y también se utilizaba la cerveza para tratar enfermedades. Lo primero porque la cerveza, al tener alcohol, es un analgésico natural. Ya. Bueno, sigue por ahí. Y también se utilizaba para la desinfección. Los médicos egipcios utilizaban dos tipos. Una más dulce y luego estaba la cerveza, una cerveza conocida como cerveza espesa. Imagino que será más parecido a una papilla, pues para eso, cuando estás enfermo, necesitas más nutrientes y más vitaminas para salir de esa enfermedad. Luego había una cosa un poco asquerosa, que la voy a comentar también, que cuando una mujer estaba de parto... Vale, yo sé que te refieres. Sí. Aparte de beber cerveza para calmar los dolores del parto, se hacía una especie de supositorio vaginal que se elaboraba con incienso,
cerveza y excremento de mosca. Claro. Yo eso... Te salía el crío rodando de allí. Sí, vale, pero excremento de mosca. Excremento de mosca. ¿Cómo te das cuenta tú de que eso es una caquita de mosca? Dime tú, cuando tú ves una mosca y dices, ah, mira, se ha cagado. No lo sé, me imagino que serán moscas muertas o algo, excremento de mosca, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, sí, a lo mejor es pasta de mosca muerta, sí. de mosca muerta. Pero vamos, me parece muy curioso que... Bueno, curioso no, a ver, en ese entonces había bastante desinformación, no se conocía los perjuicios del alcohol. No. Pero... fíjate lo equivocados que estaban, porque el alcohol podía ser más bien el precursor de la enfermedad que el sanador. Porque antes, como bien has dicho, cualquiera se bebía el agua del Nilo. ¿Quién se le iba a beber? O sea, es que a saber qué había ahí. Claro, tenías que tener una alternativa que no... que te hidratara. Hidratar entre comillas, porque puede acabar deshidratando por todo lo que mencionas, por culpa de la cerveza. Pero el caso es que había que tener, para aquel entonces, una alternativa. Si es que, si hasta las embarazadas consumían alcohol, ahí podía pasar cualquier cosa. Y no estoy diciendo que el único motivo de la mortalidad infantil sea el consumo de alcohol, pero que era precursor, pongo la mano en el fuego. Primero, que por aquel entonces la dieta era muy escasa, era muy alta en hidratos, o sea, muy alta en energía, pero lo que es en nutrientes, ¿sabes? Tanto en minerales como en vitaminas, porque había bastante, por ejemplo, había bastante escorbuto, ¿sabes? Por la falta de vitamina C, y había bastante raquitismo por la falta de vitamina D. ¿Qué pasa? Que además, pues también había falta de proteínas. Entonces, habiendo un déficit energético, proteico, de grasas esenciales, claro, la salud se veía muy perjudicada. Y si a ello le sumamos el alto consumo de alcohol, ¿qué es lo que ocurre? Perjudica la absorción de nutrientes. Entonces, si ya te metes pocos, a causa del alcohol es menor todavía. Por eso se daban tantos problemas de salud. Si es que la importancia de alimentarse bien. Una pregunta que te voy a hacer con el tema de la cerveza y las embarazadas. ¿Encontraste tú también otro tipo de supositorio vaginal, no? No era un supositorio vaginal. No, y yo lo que vi era que se rociaba la barriga de la embarazada con cerveza y azafrán. Era lo que vi. ¿Sabes lo que sí vi? Un método para comprobar si estabas embarazada. Que era que te metías una cebolla en todo dentro. Entonces... ¿Pero cómo era de grande la cebolla? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Dependiendo de la cavidad. Imagino. El caso es que te tenías que dormir con esa cebolla dentro. Y si lograbas percibir cierto olor que desprendía, era porque estabas embarazada. Yo no sé a quién se le ocurrió. Es que, claro, si te metes una cebolla como la que he cocinado yo hoy, para la lasaña, es que te deja eso preparado para que el niño salga. No sé, a lo mejor era disparado. Un trocito de cebolla, a lo mejor no era cebolla. Deja todo, claro, una cebolla del cráneo de un niño. Que turbio se está volviendo el podcast. Sí, vamos a cambiar de tema. Sí. Bueno, el caso es ese. Que yo entiendo que históricamente cumpliera su papel, pero que podía traer sus consecuencias, también es cierto. Yo no sé cómo seguimos vivos. Pues ya ves. Pues ahí seguimos. Nacíamos mucho y se morían mucho. Fíjate, sí, eso también es cierto. Sí. La gente estaba todos los días de funerales. Todos los días de funeral. Sí. Y todos los días de parto. Bueno, entonces... Hemos visto el origen, la mitología. Sí. Y la magia. Hemos visto mucho, llevamos 55 minutos. Casi nada para hacer el primer podcast. Todavía queda un poquito, Sí, todavía queda un poquito. Todavía queda un poquito, sí. Queda bastante. ¡Qué rollazo! No, esto está muy bien. Ay, Julia, cállate ya. No, vamos a seguir hablando, que está divertido. Venga, vamos a seguir. Esto está divertido, es entretenido.
Sí. Bueno, después de esta chapa, Ujú. yo soy aquí un poco entrevistadora, la pesada, promocionadora, creo que sería la palabra, promocionadora de la salud, ¿vale? Hubo un momento en el que pasó a producirse a gran escala, ¿no? La cerveza en Egipto. Sí, claro, al igual que en Sumeria, cuando esas ciudades-estado fueron convirtiéndose en una potencia y se regularizó, lo mismo pasó en Egipto. Cuando el Estado egipcio se fue consolidando, también se consolidó la cerveza. En cuanto a que hubiera una fórmula única y que se produjera de forma industrial. ¿Qué consecuencias tiene eso? El que tuviera más tierra para producir cebada, o trigo, o espelta, era el que tenía más poder y más dinero, entre comillas, en esa sociedad. Claro, llegó un momento que hubo faraones. Dime. Espérate. Quien tenía todas esas cosechas era también el maestro cervecero. ¿O el maestro cervecero iba aparte? Porque el pan se elaboraba, la cerveza se elaboraba en donde también se elaboraba el pan. Entonces había un maestro panadero y un maestro cervecero. Sí, incluso dentro de la misma panadería se elaboraba también cerveza. Sí, eso estoy diciendo. ¿Era también el que tenía la producción? El que tenía la producción era el que poseía las tierras. Que no tenía por qué ser el maestro cervecero. No tenía por qué serlo. Porque claro, al igual que pasa como en Sumeria, en Egipto, por los servicios y por intercambio con otras mercancías, también se pagaba con cerveza. Ya. Es que claro, la cerveza es fundamental porque es un alimento que no se pasa de fecha. Claro, porque tiene alcohol. Claro, era una manera de conservarlo. Era una moneda de cambio que no se pudre. Claro. Tú utilizas manzanas y las manzanas te duran una semana. La cerveza no. A no ser que hagas vinagre de manzana. A no ser que la conviertas en vinagre. Pero bueno. La cerveza. Claro, se pagaba con ella a los funcionarios y será, conforme se vaya desarrollando esta civilización, los escribas, que era uno de los funcionarios más importantes dentro de la sociedad y de la corte del faraón, sí. quienes establecieron qué cantidad se debía de pagar a cada individuo para que no hubiera estafas. Es decir, los que regularon la cantidad que debía de haber en una jarra. Y también se pagaba con eso a los obreros que participaban en la construcción de las pirámides, los templos y los complejos funerarios. Pago, ¿eh? Sí. Claro. ¿Te parece justo? No. No, ¿verdad? Pues ya está. Venga, sigamos. Siguiente tema. El poder. El poder. Tema peliagudo. El poder. Claro, quien tenía más tierras tenía más poder. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que hubo visires, que eran los gobernadores de las provincias, o incluso los distintos cultos, porque cada culto tenía sus tierras de cultivo, que llegaron a tener incluso más poder que el propio faraón, como fue el culto a Amón, uno de los cultos más importantes en la civilización egipcia. ¿Qué pasaba con...? Ese no fue la Marna, ¿no? No, eso es una herejía que hay, que consiste en que todo el culto pasa de ser un culto donde hay un panteón grandísimo a haber un solo dios, ya. Que es Atón. Atón. Es que lo confundo. Amón y Atón. Amón cuando hay muchos dioses, Atón cuando es solamente uno. Vale. Venga. ¿Qué pasaba con estos vacíos de poder? Que Egipto, entre comillas, se feudalizaba. Y a nivel histórico los historiadores han determinado que esas fases de división del poder se llaman periodos intermedios entre, porque Egipto también está dividido en varias fases como Mesopotamia y Sumeria. Sí. Pues aquí hay un episodio muy interesante y la formación de un mito. Ya veremos que el mito podía haber acabado fatal. El mito. Fatality. Resulta que durante la dinastía 12, que más o menos comprende el 1980 y el 1790 a.C., surge el culto a Sekhmet. Sekhmet es un alter ego de Hathor. Lo que pasa es que Hathor es
la diosa de la familia y del hogar. Sekhmet es la diosa de la destrucción. Menudo alterego, y de la guerra, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que Hathor, hasta las narices de ocuparse de su hogar, Se me enfadaba. le da de vez en cuando la furia Sí, y sí. se vuelve una leona salvaje. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Surge esta deidad básicamente porque Egipto se transforma con esta dinastía se transforma en un estado militarista. Claro, viene una dinastía más bélica. Una dinastía bélica que inicia su expansión hacia el sur. ¿Que eran los ramesidas? Eso viene un poco después. Ah, esa viene después. Estos son los Ixos. Todavía no. Joder. No te me adelantes que me estás haciendo spoiler. Es que no puedo. Me estás haciendo spoiler del ansia, tema. me El puede la ansia. ansia. Te puede el ansia. Vale. ¿Con quién surge Sekhmet? Pues con uno de estos faraones militaristas llamado Amenemhat. Amenemhat I. primero. Que establece el culto a Sekhmet en una ciudad llamada Itktawi. Un nombre un poco... Porque eran muy bélicos. Entonces necesitaban dioses un poco más Dioses bélicos. cañeros. Claro, en todas las civilizaciones, cuando hay un periodo de expansión bélica, hay un dios militar. Con los griegos, igual. ¿Cuándo surge Ares? Con los micénicos. Los más militaristas, los que empiezan a ser militaristas. Pues esto igual. A ver, resulta que esta dinastía 12 lleva al Reino Medio a su época de mayor esplendor y dominación. Pero con la dinastía 13 todo cambia. El estado egipcio se rompe en distintos subestados como consecuencia de esos visires y de esos cultos que llegan a tener más poder que el faraón. Egipto se rompe y se vuelve débil. ¿Qué pasa? O sea, antes estaba como muy centralizado. Antes el poder estaba centralizado en la figura del faraón, pero el poder se va digregando en los gobernadores y claro, se van formando pequeños reinos. ¿Qué pasa con esto? Que como Egipto en esa época también no había avanzado tecnológicamente nada en comparación con otras sociedades, son absorbidos por un pueblo de origen cananita que viene de la zona de Israel, que son los Ixos. Los Ixos. Que claro, traen metal, el combate a caballo y el carro de guerra. Ah, amigo. Los egipcios, que aún utilizaban bronce estaban divididos, no tuvieron muchas oportunidades contra este pueblo. Como cuando llegaron los dorios, ¿no? Cuando llegaron los dorios, que los micénicos no controlaban el hierro. Todavía seguían con el bronce y lo derrotaron. Los dorios y ala, va por culo. Fuera la civilización. Entonces se establece lo que se denomina la dinastía de los faraones. ¿Cómo era? Ah, sí, la dinastía de los faraones. Agrícola no, tengo una palabra. Tienen ganado. Los faraones ganaderos. Porque son esos pueblos nómadas que al final acaban sometiendo a los egipcios y se establecen como faraones. Fundan dos dinastías que son la 15 y la 16, pero hay historiadores que también meten a la 14 por el origen semítico, es decir, el nombre de origen israelí de los faraones que hay en ese momento en Egipto. ¿Qué pasa? Que estos nuevos visitantes o invasores, como lo quieras llamar, traen una divinidad nueva, que es el culto a Baal. A Baal. Baal. Entonces, ¿quién es ese? Es una deidad también de la creación, de la tormenta y de la fecundación, pero de la zona de Israel, antes de que se estableciera el cristianismo por allí. Bueno, el judaísmo más bien, el cristianismo es bastante después. Pues ¿qué pasa con estos pueblos que cogen los dos cultos más importantes de Egipto, que son el culto a Osiris y el culto a Ra, y lo sustituyen por el culto a Baal? O sea, Osiris y Ra fuera. Fuera, Baal a la cabeza. Baal a la cabeza. Eso a los egipcios no les gusta. Como bien, como le interesaba. Claro. Eso a los egipcios pues no les gusta. Hombre, claro. Y entonces, finalmente, estos faraones de origen extranjero son expulsados por la dinastía 17, que básicamente lo que hace es copiar la forma de hacer la guerra de los cananitas, de los Ixos, y los echan. Y finalmente llega la dinastía que nos interesa, que es la dinastía 18. ¿Qué pasa con esta dinastía 18? Que surge el mito de la destrucción de la humanidad. ¿Y en qué consiste este mito y por qué todo este rollo que hemos metido aquí? Sí, por Dios, o sea... Porque la cerveza tiene un papel importante.
Y es que resulta que este mito surge por la dinastía 18 y consiste en que, como la humanidad había dejado de rendirle culto a Ra, porque los Hicsos lo echan, voy a hacer una comparación histórica con el mito, Ra se enfada y envía a Sekhmet, es decir, el alter ego cabreado de Hathor, lo envía a la tierra de los faraones y se come a todo el mundo. Empieza una vorágine de violencia y de destrucción y de sangre que llega un momento en el que Ra se apiada de los egipcios por el caos que él mismo había desatado por allí. Se porta bien y dice... y le dice... No sigan matando. Claro, entonces ordena a los egipcios que elaboren 700 vasijas de cerveza, que la tintan... Bueno, hay dos vertientes del mito, o que la tintan con un tono cobrizo, de un tinte cobrizo, y la vierten en el Nilo, se la bebe y por el efecto del alcohol... A ver, entonces, espérate, que me he perdido un poco. Ra se dice, tengo que parar a mi hija. Que se está pasando. Encolerizada. Socorro. Socorro. Ayudadme. Y dice, mientras duerma, porque algo de eso oí, mientras duerme, ella, dice a los humanos, tintamos 7000 vasijas. He dicho 700, 7000, es verdad. Era más, 7000 vasijas de cerveza. Ella necesitaba potencia. Bastante. La tintan con un tinte cobrizo o, según otra versión, con jugo de mandrágora, que también es importante porque tiene un efecto narcotizante, que ahora veremos lo que es. Y lo vierten por todo el Nilo. El Nilo se vuelve rojo. Hathor se despierta y dice, Sekhmet se piensa que es sangre y se lo bebe y se queda dormida, o por la embriaguez producida por la cerveza, por su cantidad de alcohol, o por la mandrágora, que es importante. Que se ha bebido 7000, recordemos, 7000 vasijas más el agua del río de cerveza. Es que, claro, después se quedó durmiendo, creo que fueron 3 días. Y era tal la resaca que le dio que ya no se acordaba de sus ansias de venganza. Se le olvidó, se le pasó, claro, como pasa cuando te bebes 5 litros de cerveza. Y entonces, ¿qué pasa con Sekhmet? Que se despierta en otro alter ego, que es Bastet, que es una gatita dulce que no hace nada. Pasa de leona salvaje a gatita. Bastet. Me encanta esa diosa. Creo que es de las que más me gusta. Y hago una pequeña incisión en lo de la mandrágora y cómo todo está enlazado, porque son los Hicsos los que traen la mandrágora a Egipto. Y entonces, ¿qué pasa con esta dinastía 18? Que para legitimarse en el poder, porque esto de unir los mitos con la dinastía para estar en el poder, eso viene, lo hemos visto ya con Hammurabi. Sí. Entonces, claro, la dinastía 18 utiliza ese mito para legitimarse en el poder, porque ya Ra, la dinastía 18, benevolente, ha terminado la matanza. Puro marketing. O sea, fíjate, los mitos son marketing. Efectivamente. Era una manera de explicar el por qué ocurrían las cosas que no entendían, y era otra manera de ganarse al pueblo. Y claro, a los ramesidas les interesaba que el pueblo estuviera contento. Claro. Que se establece también con el mito de la destrucción de la humanidad, la festividad de la embriaguez, que celebran que, aparte de realizarse cuando ganaban una batalla, para celebrar que Sekhmet se haya bebido pues toda esa cantidad de cerveza. Entonces, los egipcios, ¿qué hacían? Realizaban una cerveza que se tintaba de dos formas, o mediante jugo de granada, o a través de una flor que se llama la tengo por aquí, hibisco, que es un tono rojizo y además es una flor muy típica en Egipto, que lo que hacía era dar un tono rojizo a la cerveza para imitar esa sangre mezclada con cerveza que se bebía. Bueno, también bebían un poco de vino, ¿no? Lo que pasa es que el vino era más raro. El vino lo solían beber o las élites. Cosa de gregos. Y de la gente de los altos cargos. Sí, había cierta cultura vinícola.
pero que se no... establecía sobre todo en la zona Ya. del delta, donde era más fértil que en la zona sur. Ya. Ujú. Ahora era más fácil hacer cerveza. Y volviendo un momento al tema este del pago, me dijiste que también tenías una pregunta. ¿Ah, sí? Sí, de cuando a los obreros se les pagaba con cerveza. Ah, no me acuerdo qué pregunta tenía ahí. ¿Era el dato curioso? Dato curioso. ¿Era el dato curioso Era dato ahí? curioso, es verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Ay, es verdad! Dato curioso. Dato curioso. La sección del dato curioso. Dato curioso. Bueno, Madre mía, qué despiste. qué despiste, sí, sí. A ver, como ya hemos dicho, con los sumerios y anteriormente introduciendo ya el tema de Egipto, Sí. a los trabajadores también se les pagaba con cerveza. Y hay un dato muy curioso, que es el episodio conocido como la huelga de Deir el Medina. Deir el Medina. Deir el Medina. A ver, una pequeña introducción a este episodio. La esclavitud de la que se tiene constancia de Egipto, de eso de que los faraones tenían esclavos que les pegaban latigazos a punta pala para construir las pirámides, eso es mentira. ¿Que había esclavitud? Sí, pero a ese nivel, no. Los faraones egipcios pagaban a sus obreros. Ay, aunque fueran esclavos. No, O el esclavo era una cosa y el obrero era otra. El obrero era otra, de hecho. El esclavo estaba en la mierda. Sí. Estaba igual. Eran caros, por cierto. Eran caros. O sea que tampoco tenía un esclavo todo el mundo. Un día vamos a hablar de la esclavitud. Vamos a hacer un podcast. Ya ha salido Ya salió una idea de podcast. Bueno, pues resulta que a los obreros, que estaban divididos en grupos, que cada grupo se diferenciaba por el color que se le asignaba, eran los que se encargaban de construir los complejos funerarios, templarios y las grandes pirámides. Resulta que durante la dinastía 20, entre el 1190 y el 1070 a.C., Ramsés III, que vivió entre 1184 y 1153 a.C., tuvo un problema porque sus obreros que estaban construyendo su recinto en Medinet Habu no querían trabajar. Y les llegaron... Sí, totalmente. Y resulta que... ¿Pero por qué no querían trabajar? Ahí vamos a verlo ahora. Y resulta que otra cosa interesante es que cuando se construía un gran palacio, un gran templo, lo que hacían era movilizar a todos los obreros y al lado de la construcción se creaba una ciudad con materiales rudimentarios, no tenía mucha planificación, ¿no? Sí. Para llevar a cabo la construcción de todo eso, porque la construcción de las grandes pirámides y todos esos templos llevaban años, décadas. Imagino que incluso a raíz de esos asentamientos nacerían ciudades. Nacieron ciudades como la de Deir el Medina, que en un principio fue una ciudad obrera que se construyó al lado del templo de Medinet Habu. ¿Qué pasó aquí? Que los cargamentos de cerveza con los que se iba a pagar a sus trabajadores no llegó. Tuvieron problemas. Y entonces vio como Ramsés III le llegaban mensajes de sus súbditos de que los obreros se habían plantado enfrente de los funcionarios de la construcción del templo, que lo supervisaban, se sentaron con los brazos cruzados y hasta que no les llegase su dosis de cerveza, que no seguían construyendo. Madre mía. La primera huelga de la historia. La primera huelga de la historia fue porque querían su cerveza. Porque querían su cerveza y no las tenían. Les llegó tarde el cargamento. Pero llegó, ¿no? Hombre, al final se construyó. Seguramente sí. Seguramente sí. O sacaron el látigo. Que os pongáis a trabajar, me cago en la puta. Hombre, una revuelta tiene que ser dura también en aquella época. Digo yo. Traería sus consecuencias. ¿Se revuelves? Sí, ven para acá. Vale. Antes me has hablado de deidades femeninas en plural, pero solo me has mencionado a Hathor y a sus alter ego Leona y Gatita. Sí, porque realmente deidades inferiores vinculadas a la cerveza hay 4. Hay 4, en el mundo egipcio hay 4. De hecho, una ya la he mencionado por encima, al principio cuando hablaba de... Bueno, cuando he hecho alguna introducción del mundo egipcio, de los distintos tipos de cerveza que había,
Una de esas deidades es Gesat, que se representaba como una vaca blanca o como una mujer con cabeza de vaca. Y estaba vinculada a la cerveza porque esta deidad era la encargada de alimentar al faraón cuando era un niño con una leche conocida como la cerveza de Gesat. Luego estaba Menket, que era una mujer con un cántaro en la cabeza, un cántaro llamado Deseret, que junto a Osiris y Hathor es la deidad que se encargaba de proteger la cerveza. Y además se le atribuye su fabricación. Es decir, es Osiris quien da la fórmula a los humanos, pero es Menket quien la fabrica. Ah, vale. Una mujer, una diosa o sea, femenina. Gerar es la que amamanta Con su zumo de cerveza, con que su le leche salía de de la ubre o como narices. Bueno, vale. Ok, el imaginario, Imaginemos, ¿no? sí, el imaginario egipcio. Que amamantaba al faraón, y Menket, que era la diosa de... La que la fabricaba. Luego había otro culto a la diosa Tabit-Yat, que se representaba como o un escorpión o una mujer con cabeza de escorpión, que estaba vinculada con la magia y la medicina. De ahí esa similitud. Ya. Su cerveza protegía de las picaduras de escorpión y su culto no fue muy popular y se acabó atribuyendo esas características que tenía esa deidad a Gesat. Y luego por último estaba Tienenet, que era una mujer que tenía en la cabeza un tocado en forma de buitre. Era la diosa de la maternidad, la fertilidad, pero solamente no de todas las mujeres, sino de las mujeres de la casa real, es decir, de la mujer del faraón, de los apicultores, los protegía de las picaduras de las abejas, y también Vale. era la deidad de los rituales funerarios. Y claro, como ya hemos dicho antes, en esos rituales y en esos ajuares funerarios había cerveza para que se la bebiese el faraón cuando moría, Sí. pues ahí está su vinculación. Pues sí que había gente dedicada a eso, ¿no? A la cerveza. Y muchas más variantes de cerveza. Hay una incluso nubia. Una cerveza nubia. Esa, creo que me dijiste que era la dinastía número 25. Efectivamente, la dinastía de los faraones negros. Y esta dinastía reina entre el 747 y el 664 a.C. Y entonces introducen una cerveza llamada Bouza. Esta cerveza se elaboraba sobre todo con trigo, pero también se podía hacer con cebada, mijo o sorgo. Esta cerveza se elaboraba mediante el grano que se seleccionaba y se quitaban todas las impurezas, se molía y entonces se mezclaba con agua para formar un pan. Cuando este pan estaba ya hecho, que se hacía de una forma redonda como si fuera un pan de pueblo, se horneaba, pero no se cocía del todo. Se buscaba que sobre todo el interior estuviera crudo. Pero se buscaba que se tostase por encima porque ese tostado que se hacía en la capa de arriba sustituía al malteado. O sea, lo que querían era que la bacteria o la levadura siguiera viva. Entonces se introducía... Para que pudiera fermentar. Claro. Y ahora con la fermentación se introducía en agua y para acelerar el proceso de fermentación se cogía una pequeña dosis de bouza de otra elaboración anterior y se mezclaba con el pan, el agua y se buscaba que la fermentación fuese más rápida. Graduación que se conoce entre 3,8 y 11,9. Vale. Ya podemos cerrar, ¿no? Ya este tema. Hombre, ya llevamos 1 hora y 20. A ver, podríamos seguir hablando de la historia de la cerveza porque hemos parado antes de que terminara el Antiguo Egipto. Porque termina con los Ptolomeos. La última dinastía. Con la última dinastía. Con Cleopatra VII. De eso ya hablaremos en otro capítulo, que no creo que sea el siguiente. No. Y ya hablaremos de la Edad Media, el Renacimiento, el colonialismo. Hablaremos ya de todo eso, pero yo ya creo que podemos cerrar.
¿Cómo lo has visto este primer...? Yo creo que bien. Luego seguro que pongo a editarlo y diré, pero José, ¿podemos volver a grabarlo? Y será la 16ª vez. Y te pegas un tiro. No, yo creo que ya, mira, ya como haya salido. Como haya salido. Pero yo creo que ha quedado guay. A ver, somos novatos y eso, pero Ya. no lo he visto tan mal, ¿no? Bueno, voy a cerrar con un poco de actualidad. No sé si la gente que estará oyendo esto sigue a nutricionistas o a dietistas o a simplemente divulgadores de la salud por redes sociales, que es lo que se lleva últimamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por si no lo estáis viendo, o igualmente si lo estáis viendo, actualmente se le ha declarado la guerra a la cerveza y al vino también, sin tener en cuenta que a lo largo de la historia ha tenido un papel fundamental. Es inevitable que veamos con buenos ojos el consumo de alcohol cuando no deja de ser una droga. Que la gente... Hacer que la gente deje de tomar cerveza es imposible. o alcohol es una utopía. Para mí lo que mejor estaría sería pedir moderar el consumo. Déjalo para... Y ya no hablo de una vez a la semana, sino para momentos puntuales. Es que no tienes por qué ponerle una frecuencia de consumo específica. No tienes por qué decir, pues voy a consumirlo en los fines de semana. Que además, una de las enfermedades que se le atribuye al alcohol es el corazón de fin de semana. Uy, qué bien suena. Corazón de fin de semana. Que es una miocardiopatía subclínica que el corazón sea más deficiente, haya insuficiencia cardíaca. Es decir, por ejemplo, a mí me pasa que cuando llevo sin beber mucho, el fin de semana que me pego una fiesta del copón, me toco y me dan unos... Te dan taquicardia, sí. dan arritmias. Pues sí, eso se llama corazón de fin de semana. Nos tomamos el alcohol como una cosa muy leve, poco seria, pero realmente puede crear estragos. Y ya no hablo solo de alcohólicos crónicos, sino también hablo de personas que beben esporádicamente. Pueden seguir sufriendo sus consecuencias. Que lo dicho, está muy arraigada en la sociedad. No se puede pedir de golpe y porrazo que se deje. Es que está tan arraigada que una de las teorías por las que surge el neolítico no es porque el ser humano busque plantar semillas para consumirlas en forma de sémola o panificada, sino para consumirlas en forma de cerveza. ¿Sabes? Hay mucha gente que bebe o por presión social o porque no sabe abrirse a los demás si no es con un mediador como el alcohol. Animo a realzar esa autoestima, ¿vale? Animo a saber hablar a los demás sin necesidad de beber. Beber solo para ser el alma de la fiesta, yo considero que está muy sobrevalorado. La gente solo se queda con quien de verdad le llena. Y no tiene por qué ser una persona que beba. Es una persona auténtica. Que tengáis una muy buena semana. O muy buen día o muy buen fin de... Depende de cuándo escuches esto.